La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues estamos viendo una cacería de brujas desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial y esto que dijo Ricardo Monreal sobre un posible juicio político en contra de los jueces por haber bateado el Plan B. Pero ¿quién mejor que quien tenemos en la línea en este momento? Y le agradezco muchísimo, Felipe Macías. Él es copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para hablarnos justamente de este tema, del posible o no posible juicio político a los jueces. Buenos días, Felipe Macías, muchísimas gracias por estar en este programa en este momento con nosotros. Hola, muy buenos días, excelente arranque de viernes a todo el auditorio. ¿Cómo estás? Pues oye, para preguntarte de ya parece cacería de brujas, y lanza Ricardo Monreal, y bueno, ahí haciéndole eco al presidente López Obrador, además de la lista de los privilegios, pues lanza la posibilidad de que haya un juicio político en contra de los jueces. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Felipe Macías? Así es, pues una verdadera aberración. Yo me he mantenido siempre muy respetuoso de mi labor institucional como copresidente de la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político, que es precisamente la instancia que sustancia los juicios políticos en el país, que efectivamente en última instancia pudiera llegar a la destitución de algún servidor público, incluidos las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero al ver ya el embate indiscriminado de quienes deben de guardar también la imparcialidad y la neutralidad en las instituciones, creo que hoy más que nunca los que guardamos un espacio de contención y de equilibrio tenemos que ser muy contundentes y muy puntuales en la defensa de la democracia y de la libertad. Y decirle al senador Monreal y a todos los que han solicitado juicio político contra los ministros que eso simple y sencillamente no va a suceder y no va a pasar. Para que se pueda accionar un juicio político contra las y los ministros o cualquier servidor público, se ocupa forzosamente que las copresidencias de la subcomisión, es decir, la presidencia de la Comisión de Gobernación y su servidor como presidente de la Comisión de Justicia, firmemos y solicitemos que se procese el procedimiento dentro de la subcomisión, cosa que evidentemente no va a suceder, porque lo dijimos desde que se instaló esta subcomisión. Nosotros no vamos a caer en la persecución política y vendetas políticas. Nuestro trabajo siempre va a ser aplicado a la ley, a la Constitución, a la ley de responsabilidades, y solamente cuando haya sustento jurídico tangible es como procederíamos contra algún personaje. Aquí es evidente que simplemente están buscando ejercer estos procedimientos porque no les gustó el fallo de la Corte. Y el fallo de la Corte simple y sencillamente atiende a sus facultades constitucionales de protección a la misma Constitución. Y hay que decirlo con claridad, el fallo fue prácticamente unánime, salvo pues las ministras que, sobre todo una en particular que ha sido cuestionada, sobre todo incluso por la legitimidad de la cual debería de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse acreditado apócrifos sus estudios. Entonces, hoy por hoy, la Corte estableció con muchísima contundencia la protección a la Constitución y la democracia al señalar que fue violentado el proceso legislativo y en ese sentido, también nosotros desde nuestra trinchera vamos a brindar la autonomía de los poderes de la Unión. ¿Qué crees tú que motivó, sabiendo todo esto que nos pone sobre la mesa, de que no procedería, que es evidente, como bien nos planteas, una injerencia a la división de poderes? ¿Qué habrá motivado a Ricardo Monreal, que es conocedor de la Constitución y de todos estos procesos, a aventarse a lanzar esta propuesta que bien tú nos dices, Felipe Macías, que no tiene manera de que pase y que prospere? Así es, Adriana. Pues mira, muy sencillo. Ya siempre creo que el senador Monreal ha sido bastante astuto en lucrar. Cuando le conviene se pega al dueño, cuando no le conviene se quiere vender como redentor de la democracia, y creo que ya quedó claro bien de qué lado va a jugar. En cuanto apenas le dan un poquito de cariño y de apapacho, que lo suben a las mesas, le dan un poquito de cariño, pues ahora sí se plega completamente a las voluntades del presidente López Obrador y se contradice cuando incluso ha anteriormente criticado el proceso legislativo, cuando incluso él decía que son cuestiones del primer semestre de la Facultad de Derecho. Pero yo también le diría eso, él sabe perfectamente que es cuestión del primer semestre de la Facultad de Derecho,
lo que está pidiendo, que sabe que no es procedente. Y pues así es esto. Por miedo o por motivaciones de quedar bien con el jefe, son capaces de decir lo que sea, y es una vergüenza que hoy por el senador Monreal, él en su trayectoria académica y política, hoy con tal de quedar bien se atreva a decir, a insinuar persecución contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pues así es esto, Adriana. ¿Qué me puedes decir sobre esto que ha dicho López Obrador sobre la necesidad y lo que va a hacer? Ya lo dijo, que antes de salir de su gobierno, que es el 1 de octubre, va a lanzar una serie de reformas. Entre ellas, justamente, quiere reformar al Poder Judicial para que sean electos por voto popular y no como se hace en este momento. ¿Qué opinas de esto? Pues una vez más, un ataque a los poderes en afanes autoritarios. No quiere tener equilibrio, no quiere tener contrapeso. Es evidente su afán de imperialista. Hoy por hoy ya ha buscado convertir con su mayoría a la Cámara de Diputados como mera oficialía de partes. Lo vimos en el cierre del periodo, donde pasaron fast track 9 dictámenes. Es decir, no quiere tener equilibrios, no quiere tener contrapesos, ni siquiera quiere que se discutan sus propuestas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y pues, ¿por qué no? Ahora quiere ir por el Poder Judicial para también tener súbditos en un afán de ser dictador. Cuando él recurrentemente ha dicho de que órganos electorales o diferentes servidores públicos fueran electos por voto popular, al final ya lo que está haciendo es politizar las cosas, porque hoy por hoy con el uso, con la manipulación, con la extorsión de programas sociales, como lo han venido realizando, comprando voluntades, a eso le apuestan, a querer comprar las instituciones y a querer destruirlas en un afán de acaparar absolutamente todo. Pero pues se va a quedar con las ganas. Para que eso suceda tendrá que modificar la Constitución, no la tiene. El bloque opositorio de contención está más firme que nunca, también se va a quedar con las ganas. Y mejor, en todo caso, pues que ya vayan a las urnas y que presenten sus mejores propuestas y sus perfiles, y que sea la gente quien premie y quien castigue, y no quieran estar amenazando, amedrentando a las instituciones. Sí, hablabas tú de todas estas reformas que pasaron fast track, y bueno, una de ellas pues fue el plan B, que ya fue bateado, y por eso está tan enojado. ¿Tú ves la posibilidad de que se sigan bateando algunas de estas asuntos que pasaron ahí justamente en el Congreso, todas estas legislaciones fast track? ¿Vamos a estar viendo que batean este tipo de legislaciones como vimos lo del plan B? Sí, es bastante probable, es muy, muy probable, porque es el mismo criterio que ha adoptado la Corte, y ni siquiera es de hoy. Ya desde hace muchos años la Corte ha dicho que no se puede todo englobar en los criterios de urgencia y de obvia resolución, que es la figura que marca nuestro reglamento y que ha estado utilizando Morena y sus aliados para mayoritar y dispensar el trámite de las iniciativas. No es de hoy, ya tiene muchos años, donde la Corte ha dicho de manera muy puntual que mientras no se acredite y fundamente precisamente que la resolución era de manera urgente y obvia, como podía ser cuestiones de salud, cuestiones de seguridad, no se debe de usar esta figura, y es algo que recurrentemente han estado haciendo. En el caso del plan B, recordemos que se votó apenas 2-3 horas después de que nosotros desechamos la reforma constitucional electoral. Inmediatamente llegó e inmediatamente la votaron. Era humanamente imposible que los legisladores conocieran eso. Eran cientos y cientos de hojas. Por lo tanto, lo que dice la Corte es que ante decisiones que impactan millones de personas, y más en un tema tan sensible como es el democrático electoral, no se puede estar legislando sin conocer y estudiar lo que impactará la vida de millones de personas. Entonces, yo sí espero y confío que bajo este criterio también los dictámenes que se aprobaron al cierre de periodo sean desechados. Vimos cómo el Senado de la República incluso falsificó quórum, falsificaron votos con tal de cumplir su desafío legislativo. Bajo esa tónica, yo estoy convencido de que la Corte también va a derribar todo lo que no se fundamente y se justifique, que se apruebe por urgente y obvia resolución. Sí, tú como miembro de parte de uno de los poderes también, el poder legislativo, pues es evidente que quieran defender lo que debe defenderse, que es la separación de poderes, y es justamente lo que no se está viendo. Está este juicio político del que nos hablas, que no va a proceder, por un lado, y por otro lado también está este asunto que también pasaron, los privilegios que ventiló ayer el presidente
López Obrador ahí en la mañanera sobre los supuestos privilegios que tienen los ministros de la Corte, que me parece que es algo que es sumamente normal ahí en este contexto, ¿no? O sea, normal que tengan todas esas prestaciones. Yo creo que si bien todos tenemos que adecuarnos a los tiempos de autoridad que se deben de dar, pero al final del día se tiene que cuidar a los ministros, porque son 11 personas que depende la gobernabilidad de este país también. Y en ese sentido también siempre van a ser incluso amenazados por todo tipo de sectores, incluso la misma delincuencia organizada, a los jueces, y sí se les tiene que cuidar, sí se les tiene que proteger, se les tiene que dar herramientas, se les tiene que dar suficiencia. Es decir, no podemos satanizar al final del día a una institución que es garante de la gobernabilidad, y tenemos que ser muy conscientes y muy realistas de la situación que estamos viviendo en el país. La democracia y las instituciones pudieran ser caras, pues sí, pero es que ese es el costo de la desconfianza, y mientras esa inversión sea justa y sea necesaria para garantizar la gobernabilidad, pues tendremos todos que abonar a ella. Entonces, creo que esa es una falacia, es un falso debate. Hablan de los costos del Poder Judicial, pero no hablan del derroche de los miles de millones de pesos que se han perdido en una refinería inservible, en un aeropuerto de Santa Lucía, en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, miles de millones de pesos que se tiraron a la basura, que son exponencialmente mayores a lo que cuestan nuestras instituciones. Creo que ese es un falso debate que no debemos de caer. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe Macías, por aclararnos esto del juicio político, que es con lo que abrimos esta entrevista. Muchísimas gracias por esta aclaración. Y bueno, pues ahí al pie de la lucha, defendiendo la división de poderes, vamos a estar muy atentos de ver cómo lo hacen los legisladores. Muchísimas gracias, Felipe Macías. Muchas gracias, Adriana. Saludos a todos. Gracias a ti. Bueno, ya lo escucharon, Felipe Macías, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, diciendo que esto que está proponiendo Ricardo Monreal de juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber bateado el Plan B, dice Felipe Macías, que esto no va a proceder. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.